El anuncio que sacudió al mundo. El día en que Gavi rompió el silencio. La mañana comenzó como cualquier otra en el universo vertiginoso del fútbol europeo. Los titulares habituales dominaban las portadas, resultados de la jornada, rumores de fichajes, análisis tácticos y, por supuesto, la constante atención mediática que rodea a las jóvenes estrellas emergentes. Sin embargo, nadie, ni siquiera los periodistas más experimentados, ni los seguidores más atentos, podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. A las 9:17 de la mañana, hora de España, un simple mensaje publicado en las redes sociales de Gavi transformó el ritmo del día. No fue un comunicado oficial del club, ni una entrevista exclusiva, ni siquiera una filtración de prensa. Fue, sorprendentemente, una publicación directa, personal, casi íntima. Una imagen sobria, sin filtros excesivos, acompañada de una frase que encendió las alarmas del mundo digital. Hay decisiones que cambian la vida. Hoy doy uno de los pasos más importantes. En cuestión de segundos, el mensaje comenzó a replicarse. Primero, entre sus seguidores más fieles. Luego, entre periodistas deportivos. Finalmente, como una ola imparable, se extendió a todos los rincones del Internet global. Lo que en un inicio parecía una reflexión personal, pronto se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. El contexto de una estrella en ascenso. Para comprender la magnitud de lo sucedido, es necesario entender quién es Gavi en este momento de su carrera. No es simplemente un futbolista talentoso. Es, para muchos, el símbolo de una nueva generación. Joven, audaz, emocional y profundamente conectado con su audiencia. Desde su irrupción en el primer equipo, su nombre ha estado asociado con palabras como promesa, genio y futuro del fútbol. Su estilo de juego, intenso y valiente, ha capturado la atención de entrenadores, analistas y aficionados por igual. Pero más allá de lo que ocurre en el terreno de juego, su vida personal ha sido cuidadosamente protegida. Hasta ahora. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible boda, la incredulidad fue la reacción inicial. Un compromiso tan serio en una etapa tan temprana de su carrera. Un anuncio de esa magnitud sin filtraciones previas parecía improbable. Y sin embargo, todo apuntaba en esa dirección. Las primeras pistas. Minutos después de la publicación inicial, los usuarios más observadores comenzaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Fotografías antiguas, comentarios ambiguos, interacciones frecuentes con una persona cuya identidad no estaba del todo clara. Los foros especializados y las cuentas dedicadas al análisis de redes sociales entraron en acción. Cada me gusta, cada comentario, cada historia archivada fue examinada con precisión quirúrgica. En cuestión de horas se había construido una narrativa. Gavi no solo estaba enamorado, sino que estaba listo para dar el siguiente paso. La pregunta ya no era si el anuncio era real. La pregunta era, ¿quién es la persona que ha logrado conquistar el corazón de una de las figuras más prometedoras del fútbol mundial? La confirmación que nadie esperaba. A las 11:03, llegó la confirmación definitiva. Una segunda publicación, esta vez mucho más explícita, apareció en su perfil. En ella, Gavi posaba junto a una joven mujer, ambos sonrientes, en lo que parecía ser un entorno privado, lejos del ruido mediático. La imagen transmitía cercanía, complicidad y una naturalidad que contrastaba con la intensidad del momento. El texto que acompañaba la fotografía no dejaba lugar a dudas. Sí, es verdad, nos vamos a casar. No hubo notas de prensa, no hubo intermediarios, solo esas palabras. Y con ellas, el Internet explotó. La reacción global. En menos de una hora, el nombre de Gavi se convirtió en tendencia mundial. Las plataformas digitales se inundaron de mensajes, felicitaciones, sorpresa, incredulidad, teorías, especulaciones. Algunos celebraban la noticia como un acto de valentía, una declaración de amor en un mundo donde la vida personal de las celebridades
suele estar cuidadosamente controlada. Otros cuestionaban el momento, argumentando que una decisión de tal magnitud podría afectar su rendimiento profesional. Los medios tradicionales, por su parte, reaccionaron con rapidez. Programas deportivos interrumpieron su programación habitual para analizar la noticia. Periodistas de renombre ofrecieron sus opiniones, mientras expertos en comunicación discutían el impacto de un anuncio tan directo en la era digital. Pero más allá del ruido mediático, había algo que resultaba imposible de ignorar: la autenticidad del momento, una nueva narrativa. Durante años, la imagen pública de los futbolistas ha estado definida por contratos millonarios, estrategias de marca y una cuidadosa gestión de la información. Sin embargo, lo ocurrido con Gavi parecía romper con ese esquema. Aquí no había una campaña planificada. No había un timing calculado para maximizar impacto comercial. Había simplemente una decisión personal compartida de manera directa con el mundo. Y eso, en un entorno tan saturado de mensajes artificiales, resultaba refrescante y profundamente disruptivo. El misterio que permanece. A pesar de la confirmación, muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué decidieron hacerlo público ahora? La identidad de la futura esposa se convirtió en el tema central de discusión. Algunos afirmaban reconocerla. Otros aseguraban que se trataba de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Las teorías se multiplicaban, alimentadas por la falta de información oficial. Y mientras tanto, Gavi guardaba silencio. Un silencio que, lejos de apagar la conversación, la intensificaba aún más. Entre el amor y la presión mediática, el anuncio no solo reveló una relación, sino que también puso de manifiesto el delicado equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Para un joven en el centro de la atención global, cada decisión adquiere una dimensión extraordinaria. Casarse no es solo un acto privado. En este contexto se convierte en un evento de interés público. La presión es inevitable. Las expectativas, enormes. Y sin embargo, la serenidad que transmitían las imágenes sugería que, al menos para ellos, la decisión estaba clara. El inicio de una historia. Lo que comenzó como un simple mensaje en redes sociales, se transformó en el inicio de una narrativa mucho más amplia. Una historia que combina amor, fama, juventud y la constante mirada de millones de personas. En los días siguientes, cada movimiento sería observado, analizado y debatido. Cada nueva información, por mínima que fuera, tendría el potencial de generar titulares en todo el mundo. Pero en el centro de todo, más allá del ruido, permanece una verdad simple. Un joven decidió compartir uno de los momentos más importantes de su vida, y el mundo entero decidió prestarle atención. El rostro tras el misterio. La mujer que conquistó el corazón de Gavi. Si el anuncio del compromiso fue la chispa que encendió el revuelo mundial, el siguiente capítulo comenzó con una pregunta que resonó en cada rincón de Internet. ¿Quién es ella? Durante las primeras horas tras la confirmación, la identidad de la futura novia permaneció envuelta en un misterio casi absoluto. Ni entrevistas, ni perfiles verificados, ni declaraciones públicas. Solo una foto. Y una sonrisa que, para muchos, decía mucho más que cualquier declaración. Pero en la era digital, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. La búsqueda en línea. Lo que siguió fue un fenómeno familiar, y a veces aterrador, para las figuras públicas. La investigación colectiva. Miles de usuarios, desde aficionados hasta expertos analistas digitales, comenzaron a reconstruir la historia. Se desenterraron fotos antiguas. Se recuperaron historias borradas. Comentarios aparentemente insignificantes adquirieron un nuevo significado. Cada detalle se convirtió en una pista. En cuestión de horas, un nombre empezó a circular por foros y redes sociales. No era una celebridad. No era una celebridad con millones de seguidores. Era alguien aparentemente ajeno al mundo del espectáculo. Y quizás por eso creció el interés. Una historia sin guión. A diferencia de muchas relaciones en el mundo del fútbol, donde las parejas suelen compartir el mismo ecosistema mediático,
Esta historia parece haberse desarrollado en una plataforma completamente diferente. Según los primeros informes, aún no confirmados oficialmente, la relación comenzó lejos de los focos. Un encuentro casual, posiblemente a través de amigos en común, dio origen a un vínculo que, con el tiempo, se fue fortaleciendo discretamente. No hubo filtraciones polémicas, ni titulares sensacionalistas en sus inicios, solo momentos discretos, compartidos lejos de la mirada pública. Este detalle, lejos de disminuir el interés, lo incrementó. En un entorno saturado de relaciones expuestas desde el primer día, la idea de un vínculo construido en silencio resultaba casi irresistible. El equilibrio entre el anonimato y la exposición. Sin embargo, el anuncio lo cambió todo. De repente, una persona prácticamente desconocida se convirtió en el centro de la conversación mundial. Su vida, hasta entonces privada, comenzó a ser examinada con una intensidad inimaginable. Las redes sociales desempeñaron un papel crucial en este proceso. Cuentas no verificadas empezaron a compartir fotos supuestamente suyas, historias personales e incluso detalles familiares. Algunas eran ciertas, otras claramente inventadas. Es aquí donde la línea entre la información y la especulación se difumina peligrosamente. Y mientras el mundo intenta reconstruir los fragmentos para determinar su identidad, ella permanece en silencio. Impacto emocional. Más allá del revuelo mediático, todo esto conlleva una profunda dimensión humana. Convertirse en una figura pública de la noche a la mañana no es un proceso sencillo. Cada gesto se interpreta, cada palabra se amplifica, cada ausencia se cuestiona. Para alguien sin experiencia en este tipo de exposición, la presión puede ser inmensa. Sin embargo, algunas de las imágenes disponibles muestran una sorprendente serenidad. Una serenidad que contrasta fuertemente con el caos exterior. ¿Fue una decisión consciente? ¿O simplemente una forma de protegerse? La postura de Gaby. En medio de la tormenta de la opinión pública, Gaby mantuvo una actitud que muchos consideraron deliberada. No concedió entrevistas, no respondió a las especulaciones, no desmintió los rumores. Su silencio no fue en vano. Fue, en muchos sentidos, una declaración. Una forma de establecer límites en un entorno donde estos tienden a desdibujarse rápidamente. Para algunos analistas, esta estrategia reflejaba madurez. Para otros, era una forma de mantener el control de la narrativa. Pero para la mayoría de sus seguidores, tenía un significado más simple. Estaba protegiendo algo importante, entre la curiosidad y el respeto. La reacción pública, como de costumbre, fue mixta. Algunos acogieron con beneplácito la historia, enfatizando la autenticidad de una relación que parecía haberse desarrollado lejos del ojo público. Sin embargo, otros cruzaron la línea, invadiendo espacios que deberían haber permanecido privados. Este contraste ayuda a aliviar una tensión persistente en la cultura digital. El equilibrio entre los intereses legítimos y el respeto a la privacidad. ¿Hasta qué punto se acepta la investigación? ¿En qué momento la curiosidad se convierte en una invasión? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero en este caso, revisten especial importancia. Construcción de la imagen. Con el paso de los días, comenzó a perfilarse una imagen más clara, aunque aún incompleta, de la futura esposa de Gaby. No a través de declaraciones oficiales, sino mediante pequeños fragmentos de información que, al combinarse, conformaban una historia. Se la describía como discreta, una persona que se mantenía alejada del foco mediático, una persona que, en lugar de buscar la fama, parecía haber encontrado su espacio privado natural. Y eso, en el contexto de una relación con una figura pública, resulta inusual e intrigante. El papel de los medios. Los medios tradicionales, inicialmente sorprendidos por la falta de información, comenzaron a ajustar su enfoque. En lugar de centrarse únicamente en la identidad, empezaron a explorar el significado de la historia. Los comentarios analizaban el impacto de las relaciones fuera de control en las carreras de los atletas. Los programas de debate analizaban la evolución de la imagen pública en la era digital. La historia ya no giraba en torno hacia la pregunta, ¿quién es ella? Ahora, abarcaba una pregunta más profunda. ¿Qué representa esta historia?
Más allá del misterio, a medida que la atención de los medios cambiaba, también lo hacía la percepción pública. Lo que comenzó como una intensa búsqueda de respuestas se transformó gradualmente en algo más. Una historia de amor en medio del ruido. Una decisión personal en un mundo hiperconectado. Un recordatorio de que, incluso en la industria del entretenimiento, hay espacios que no siempre pueden, ni deben, estar completamente expuestos. El comienzo de una nueva etapa. Con la identidad parcialmente revelada y la atención global aún presente, el escenario estaba listo. La relación ya no era un secreto, no era solo noticia. Se había convertido en un fenómeno cultural. Y como cualquier fenómeno de este tipo, su desarrollo sería observado con una mezcla de fascinación, expectación y, en algunos casos, escepticismo. Pero, en esencia, más allá de las teorías y los titulares, una simple verdad permanece. Dos personas, unidas por una decisión que cambiará sus vidas. Y el mundo entero espera con impaciencia para ver qué sucederá después. Bajo el ojo del huracán, presión, rumores y el precio de amar en público a Gaby. El misterio había comenzado a disiparse. Pero lo que llegó después no fue calma. Fue más bien una tormenta más compleja, más intensa y mucho más difícil de controlar. Si el anuncio sorprendió y la identidad despertó curiosidad, el tercer acto de esta historia reveló algo mucho más profundo. El peso real de vivir una historia de amor bajo la mirada constante del mundo. La transformación del relato. En cuestión de días, la narrativa cambió. Ya no se trataba únicamente de una boda inesperada ni de la identidad de una mujer desconocida. Ahora, el foco se desplazaba hacia otro terreno. El impacto. Programas deportivos comenzaron a preguntarse si la decisión de casarse tan joven podría afectar el rendimiento de Gaby. Analistas debatían sobre precedentes. Antiguos futbolistas eran invitados a opinar sobre la compatibilidad entre la vida profesional y compromisos personales de alto nivel. Al mismo tiempo, en redes sociales, la conversación tomaba otro tono, más emocional, más polarizado, más intenso. El nacimiento de los rumores. Donde hay silencio surgen teorías. Y en este caso, el silencio de Gaby y su pareja fue interpretado de múltiples formas. Algunos lo veían como una señal de fortaleza. Otros, como una falta de transparencia. Fue en ese vacío donde comenzaron a aparecer los rumores. Se hablaba de presiones externas, de posibles desacuerdos familiares, incluso de supuestas tensiones internas dentro del entorno del jugador. Nada de esto estaba confirmado. Pero en el ecosistema digital, la confirmación no siempre es necesaria para que una historia gane fuerza. El rol de la afición. La reacción de los aficionados fue un reflejo de la complejidad del momento. Para muchos, Gaby seguía siendo ese joven prodigio que había conquistado el campo con su energía y determinación. Su felicidad personal era motivo de celebración, pero no todos compartían esa visión. Algunos seguidores expresaban preocupación, no desde el rechazo, sino desde la expectativa. Querían verlo concentrado, enfocado, completamente dedicado a su carrera. En sus comentarios se repetía una idea. Es demasiado pronto. Otros, en cambio, defendían su derecho a vivir su vida como quisiera, recordando que, detrás del futbolista, hay una persona con emociones, decisiones y sueños propios. La división no era hostil, pero era evidente. La presión invisible. Más allá de titulares y comentarios, existía una presión más sutil pero igualmente poderosa. La interna. Tomar una decisión de este tipo ya implica un nivel de compromiso emocional elevado. Hacerlo bajo el escrutinio de millones de personas añade una capa adicional de complejidad. Cada partido jugado por Gaby comenzó a ser analizado no solo desde lo deportivo, sino también desde lo emocional. Estaba distraído, había cambiado su actitud. Su rendimiento reflejaba estabilidad o tensión. Pequeños detalles eran amplificados. Un gesto en el campo, una expresión en el banquillo, una ausencia en redes sociales. Todo era interpretado, todo era debatido. El silencio como estrategia.
En medio de este escenario, la decisión de no hablar adquirió un nuevo significado. Ya no era solo una forma de proteger la privacidad. Era, en muchos sentidos, una estrategia. Cada palabra, en ese contexto, podría ser utilizada, reinterpretada o incluso distorsionada. El silencio, en cambio, ofrecía algo que ninguna declaración podía garantizar. Control. Pero el silencio también tiene un costo. Permite que otros llenen los espacios con sus propias versiones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los medios y la narrativa cambiante. A medida que los rumores crecían, los medios comenzaron a adoptar diferentes enfoques. Algunos optaron por la cautela, limitándose a reportar hechos verificables. Otros, sin embargo, se adentraron en terrenos más especulativos. Titulares sugerentes. Preguntas sin respuesta. Hipótesis presentadas como posibilidades reales. La historia se volvió más compleja, más ambigua. Ya no era solo una noticia feliz. Era un relato en evolución, con múltiples capas y perspectivas. La pareja en el centro. Mientras tanto, en el centro de todo, estaban ellos. Dos personas cuya vida había cambiado radicalmente en cuestión de días. Las pocas apariciones públicas que siguieron al anuncio fueron analizadas con lupa. Cada gesto entre ellos era interpretado como una señal, de fortaleza, de tensión, de complicidad o de duda. Pero más allá de esas interpretaciones, había algo evidente. La conexión seguía presente, en sus miradas, en su lenguaje corporal, en la forma en que, incluso sin palabras, parecían comunicarse. El desafío de mantener el equilibrio. Uno de los mayores retos en este tipo de situaciones es mantener el equilibrio entre dos mundos que, a menudo, funcionan con lógicas completamente distintas. El mundo del fútbol exige disciplina, concentración, rendimiento constante. El mundo personal, en cambio, requiere tiempo, atención emocional, estabilidad. Cuando ambos se superponen bajo la mirada pública, el desafío se multiplica. Para Gaby, este momento representaba precisamente eso. Una prueba, no solo de talento, sino de carácter. Voces del pasado. En medio del debate, comenzaron a surgir comparaciones con otros jugadores que, en diferentes momentos de sus carreras, tomaron decisiones similares. Algunos lograron mantener el equilibrio, otros no tanto. Estas historias, reales o reinterpretadas, alimentaron la conversación. Sirvieron como referencia, como advertencia, como inspiración. Pero también introdujeron un elemento peligroso. La expectativa de que todas las historias deben seguir un patrón. Y esta, claramente, no lo estaba haciendo. El punto de inflexión. A medida que avanzaban los días, se hizo evidente que la historia estaba entrando en una nueva fase. La sorpresa inicial había pasado. La curiosidad, aunque todavía presente, comenzaba a transformarse. Ahora, la atención se centraba en el futuro. ¿Qué pasaría después? ¿Habría una ceremonia pública? ¿Se mantendría la relación lejos de los focos? ¿Responderían finalmente a los rumores? Las preguntas se acumulaban. Las respuestas, sin embargo, seguían siendo escasas, más allá del ruido. En medio de todo, había una realidad que permanecía intacta, aunque a veces quedara oculta entre titulares y comentarios. Esta era, en esencia, una historia personal. Una decisión tomada por dos personas, en un momento específico de sus vidas. Todo lo demás, la presión, los rumores, el análisis constante, era una consecuencia del entorno en el que esa decisión fue compartida, pero no definía la esencia de lo ocurrido. Hacia el siguiente capítulo. El tercer acto no cerró la historia, la complicó. Introdujo nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas dinámicas. Pero también dejó claro algo fundamental. El amor, cuando se vive bajo la mirada pública, no solo se siente, se analiza, se cuestiona, se convierte en enradi. Se convierte en narrativa. Y en ese proceso pone a prueba no solo a quienes lo viven, sino también a quienes lo observan. El siguiente capítulo no trataría solo de lo que suceda entre ellos, sino de cómo decidan enfrentarlo, y de cómo el mundo, inevitablemente, reaccionará. El desenlace. Entre la promesa y el futuro de Gaby. Después de días, que parecieron semanas,
de rumores, análisis y debates interminables. La historia llegó a un punto en el que ya no podía sostenerse únicamente sobre la incertidumbre. El mundo había observado, cuestionado y especulado. Pero ahora, lo que todos esperaban era algo distinto, una dirección. No necesariamente respuestas a cada pregunta, sino señales claras de hacia dónde se dirigía esta historia que había comenzado con una simple publicación y que terminó convirtiéndose en un fenómeno global, el anuncio definitivo. La confirmación llegó de una forma inesperadamente serena. No hubo exclusivas con grandes cadenas, no hubo campañas mediáticas, solo una breve aparición pública, cuidadosamente elegida, donde Gaby, acompañado por su pareja, habló por primera vez desde el anuncio inicial. Sus palabras fueron simples, pero contundentes. Sabemos que hay muchas opiniones, pero esto es algo que sentimos. No es una decisión impulsiva, es nuestra vida. Esa frase, en su sencillez, logró algo que cientos de titulares no habían conseguido sido: redefinir el tono de la conversación. Por primera vez desde el anuncio, la narrativa dejó de estar dominada por terceros. Ahora, les pertenecía a ellos. La reacción inmediata. La respuesta fue inmediata, pero diferente a las anteriores. Ya no se trataba de sorpresa, ni de curiosidad descontrolada. Lo que emergió fue, en gran medida, respeto. Incluso entre quienes habían expresado dudas, comenzó a aparecer una nueva perspectiva. La claridad del mensaje, la tranquilidad con la que fue transmitido y la coherencia entre sus palabras y su actitud generaron un cambio. No eliminó las críticas, pero las transformó. Las volvió más matizadas, más reflexivas. La redefinición de la imagen pública. A partir de ese momento, algo cambió en la percepción de Gaby. Hasta entonces, había sido visto principalmente como una promesa del fútbol, un talento en desarrollo, una figura en construcción. Pero este episodio añadió una nueva dimensión a su imagen, la de alguien capaz de tomar decisiones personales firmes en medio de la presión externa. No era solo un jugador joven, era una persona que, frente a la exposición global, había elegido no retroceder. Y eso, para muchos, redefinió su figura, la pareja como símbolo. Curiosamente, la relación comenzó a adquirir un significado que iba más allá de lo individual. Para algunos, se convirtió en un símbolo de autenticidad en una era dominada por la imagen cuidadosamente construida. Para otros, representaba un riesgo innecesario, pero incluso entre las opiniones más críticas, había un reconocimiento implícito. Esta no era una historia convencional, no seguía el guión habitual, y precisamente por eso, resultaba tan poderosa. El regreso al campo. Mientras todo esto ocurría, el calendario no se detenía. Los partidos continuaban, los entrenamientos seguían, las exigencias del fútbol profesional no disminuían. El regreso de Gaby al terreno de juego, tras el anuncio y la tormenta mediática, era uno de los momentos más esperados, no solo por lo deportivo, sino por lo simbólico. Cuando finalmente pisó el campo, todas las miradas estaban sobre él. Cada pase, cada movimiento, cada decisión. Pero lo que ocurrió fue, en cierto modo, inesperado en su simplicidad. Jugó como siempre, con la misma intensidad, con la misma determinación, como si, en medio del ruido, hubiera encontrado una forma de aislarse, o quizás, de integrarlo sin dejar que lo definiera, el impacto en su entorno. Más allá del jugador, el impacto también se sintió en su entorno cercano. Compañeros de equipo, entrenadores y personas cercanas comenzaron, poco a poco, a expresar su apoyo, no con grandes declaraciones, sino con gestos, con palabras breves, pero significativas. El mensaje era claro. Dentro de su círculo, la decisión no generaba conflicto, generaba respaldo. Y ese respaldo, en un contexto de exposición global, tenía un valor incalculable. El aprendizaje colectivo. La historia también dejó lecciones más amplias. Para los medios, fue un recordatorio de los límites entre informar y especular. Para los aficionados, una oportunidad de reflexionar sobre el impacto de sus palabras en la vida de figuras públicas. Y para otros jóvenes deportistas, un ejemplo, positivo o debatible, de cómo enfrentar decisiones personales bajo presión.
No había una única interpretación, pero sí una conclusión común. Este episodio no era trivial. La construcción del futuro. A medida que la atención mediática comenzaba a disminuir, como inevitablemente ocurre, la historia entraba en una fase distinta, más silenciosa, más privada, pero no menos importante. La boda, aún sin fecha confirmada públicamente, se convirtió en un evento esperado, aunque ya no con la urgencia inicial. La relación, por su parte, comenzó a consolidarse lejos del ruido constante, y Gaby, mientras tanto, continuaba su carrera, porque al final, más allá de todo, esa era otra parte fundamental de la historia. No se trataba de elegir entre amor y fútbol, sino de aprender a convivir con ambos. Más allá del titular, con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue una noticia de última hora, comenzó a transformarse en algo más profundo. Una historia que, vista con perspectiva, hablaba de juventud, decisiones, presión y autenticidad. No todos estarían de acuerdo con la elección, no todos la entenderían, pero eso, en cierto modo, era irrelevante, porque la historia nunca fue sobre el consenso, fue sobre una decisión, el cierre o el comienzo. Toda historia necesita un cierre, pero algunas, en realidad, están diseñadas para ser un comienzo. Este parecía ser uno de esos casos. Lo que empezó como una publicación en redes sociales, terminó revelando algo mucho más complejo. La capacidad de mantener una decisión personal en medio de un entorno que constantemente intenta redefinirla. Y en ese proceso, Gaby no solo protagonizó una noticia, construyó una narrativa, una que, con el tiempo, será recordada no solo por el impacto que tuvo en el momento, sino por lo que representó. Porque al final, cuando el ruido desaparece y los titulares cambian, lo que queda es simple. 2 personas, una decisión, y un futuro que lejos de las cámaras seguirá escribiéndose.